Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace. Entiéndaseme bien, Bolivia, como regazo de nuestra vida y polvo final de nuestra muerte. Con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. La insurgencia del MNR, el año de 1986, la Comibol procede al cierre de varias empresas mineras y al despido de miles de trabajadores, como sucedió con la empresa minera Catavi. Bueno, la deslocalización ha sido pues una política nefasta para la clase trabajadora, puesto que no hemos podido hacer retroceder ni siquiera con una marcha que hemos hecho, la Marcha por la Vida. Bolivia, como regazo de nuestra vida y polvo final de nuestra muerte. Esto ha sido una política del gobierno del MNS. El MNS está destrozado políticamente. Desde entonces, los reducidos trabajadores cobraron importancia y significado nacional la elaboración y presentación de planes de reactivación productiva a través de la Federación de Mineros de Bolivia y la Comibol, por lo cual se demostraron incapacidades sobre la reestructuración productiva en la región del norte Potosí. La primera tarea que nos propusimos con Comibol era pues hacer romper el contrato que tenían con la empresa privada Taboca. Yo creo que nos hemos descuidado un poco, sí, porque después de la caída de esta empresa, las cosas han ido desmoralizándose, ¿no? Se ha vaciado esto. El gobierno, su intención era batir con todos, o sea, dejar Catavi cero. Lupi Lupi se encuentra a 2 kilómetros de El Tranque. Para llegar, en esos años se usaba la rampla, o llamado también la zorra, una especie de vehículo de fierro construida sobre estas rieles, que era impulsado por una wincha, ocasionando una fuerza por sus motores para el ascenso y descenso de transporte de material o personas en tránsito. También los de Lupi Lupi subían a la pulpería, ¿no? Entonces, mediante esta rampla, recoger la pulpería, se iban también y allá abajo se encuentra un túnel por donde pasábamos hacia Lupi Lupi. Esta pendiente de 250 metros de altura, con una inclinación de 20 grados aproximadamente, diseñada perfectamente para una ingeniería de su época. También para llevar sus materiales como repuestos para la planta hidroeléctrica. Llegar a Tranque era pues hermoso, pasar un lago de esa extensidad que tenía, ¿no? Era pues hermoso, sacarse unas fotos. Era como si estuvieses pues en el lago Titicaca. Para los visitantes o forasteros, quienes se dirigían a Lupi Lupi, la rampla se convertía en una experiencia fascinante y divertida. Desde aquí podemos decir que estuvimos allá, arriba, en la pendiente de esta muralla, una altura de 250 metros aproximadamente. Las aguas del dique desembocaban a la planta hidroeléctrica de Lupi Lupi, transportando el agua mediante estas cañerías de 4 pies de diámetro, directamente a las turbinas generadoras eléctricas. Para ello se perforaron también 2 túneles, el primero de 500 metros de profundidad, al margen del paso de las cañerías. Los mismos se usaron siempre como paso o tránsito constante de las personas, considerada como una avenida principal, iluminada y con alto grado de seguridad. Como ahora que no hay luz, hay que con linterna, pero sin embargo para ese entonces había pues energía eléctrica. 2 metros creo que estaba colgado un poco de alumbrado eléctrico. Entonces había claridad en el túnel. Hoy en día, como se observa, es un socavón entre penumbras que solo el silencio acompaña a los animales, aves e insectos que se hicieron dueños y guardianes de lo que fue el paso principal de este túnel de Tranque a Lupi Lupi. El segundo túnel, con 550 metros de distancia, por dentro
atraviesan las cañerías de agua directamente a conectarse con las turbinas eléctricas. Una vez al extremo del túnel se muestra un paisaje distinto: árboles, viviendas, campamentos o, como se decía, en su mayoría abandonadas y otras en ruinas, a punto de desplomarse. Estas son las cañerías que atraviesan el fondo de esta montaña. Desde la muralla o dique venían alimentando con bastante presión de agua directamente a las turbinas eléctricas ubicadas al interior de esta infraestructura. Esta es la planta hidroeléctrica de Lupi Lupi. En su interior estaban instalados 5 turbinas. En los años de producción generaban 2.599 kilowatts por hora. Una sola de estas turbinas tenía la capacidad de 88 amperios, con un voltaje de 2.300 voltios, con una velocidad de 373 revoluciones por segundo. En 1952, esta planta pasa a manos del Estado boliviano. Mantiene su capacidad inicial. En 1960, la planta disminuye su capacidad de funcionamiento con 3 turbinas. A la vez, reduce su personal. Pues, antes había gente en Shakira, aquí en Lupi, tranqui, serenos, maquinistas, tableristas, había peones, harta gente había pues antes. En 1970 funciona con 2 y en 1973 la Comibol plantea su reactivación para hacerla funcional en toda su capacidad con recursos propios. La Bolivian Power y otras empresas lo impiden su trabajo, es decir, su reactivación. Esta planta ha sufrido daños considerables en la parte civil, en la parte hidráulica, en la parte mecánica y hasta en la parte eléctrica. Para su rehabilitación requiere de muchos trabajos. Por los años de 1980 a 1984, la planta comienza a presentar dificultades en su funcionamiento y mantenimiento. Posteriormente, deja de funcionar definitivamente en 1985. Por eso, del 86, pues, estábamos trabajando con la planta nosotros. La planta estaba trabajando. Entonces llegó la relocalización, ya hasta a todos nos ha sacado. Ahí nomás ha paralizado la planta. ¿Quién va a trabajar ya si no hay gente? La reparación del muro, de la torre de control. La tubería se encuentra muy dañada y se tiene que realizar un cambio, pero prácticamente de todo el sistema de la caída de toda la tubería. Cuando hemos empezado a solicitar su reactivación, resulta de que su costo ahora va a ser más o menos un poco más de $4 millones. Lupi Lupi fue constituido como una zona turística, ofreciendo todas las condiciones necesarias para sus trabajadores y sus familias, escuelas. Aquí preparábamos el desayuno escolar. Esto, las aulas y la dirección era más allácito, donde está la campana de Cito, y aquí se izaba la bandera. Entonces aquí todos los alumnos sabían estar. Teatros, centros deportivos, parques de diversión. Aquí se instaló una de las mejores infraestructuras en albergue para niños huérfanos, cuyos padres fallecieron en Interior Mina. Vamos a cargar, Carga 150, carga. 150. Ari, saya manta aumenta kamu, y me descarga chay mananya nani, pero chay no trabajar. Ari, la bandera man trabajar. Vamos a recorrer los pasillos y conocer algunos ambientes que ya están prácticamente en ruinas. Según los datos obtenidos, este hogar albergó a más de 300 niños y niñas hasta el año de 1984.
un gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. En 1985, el gobierno de Paz Estenssoro, con el decreto 21060, los trabajadores de empresa minera Catavi, así como los habitantes de la región, intentaron rehabilitar Lupi Lupi, conjuntamente con empresas cooperantes como la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica, la privada italiana Ansaldo Limitada, iniciando trabajos de limpieza general del lago, incluyendo el transporte de maquinaria, cambio de turbinas, tableros, cañerías de mayor capacidad, refacción de carreteras, entre otras. Para su deslame se tiene que hacer mucho trabajo, mi querido. Las compuertas hay que abrirlas y estas ya están en muy mal estado. Necesitan un cambio, una reparación general. Sin embargo, últimamente las autoridades de Comibol han manifestado que ese crédito, una parte era crédito y la otra parte era donación, lo han convertido en crédito y por tanto es el pretexto por el cual la Comibol ya no quiere reactivar a cargo de la empresa, en este caso del Estado. Hay una política de Comibol a nivel nacional de que las empresas se están rehabilitando y nosotros aquí en Catavi tenemos un proyecto grande. Más allá de la muerte, el legado de don Simón y doña Albina continúa pues en la actualidad a través de la Fundación Patiño. El problema más grande que don Simón Patiño tuvo desde sus inicios fue la falta de mano de obra preparada de alto nivel. Tuvo necesidad de introducir una gran cantidad de profesionales del exterior y él se daba cuenta que esta era una limitación, la limitación más importante en el desarrollo de Bolivia. Y decidió que había necesidad de conformar una élite intelectual en Bolivia, para lo cual encomendó a un gran pedagogo que había fundado la Normal de Sucre, el señor Roma, para que pudiera dar una idea de cómo mejorar el nivel de estos profesionales que salían en las universidades nacionales pobremente preparados. El señor Roma tuvo la idea de que esta gente se forme en Europa, no en Bolivia, para lo cual era necesario crear una fundación que pudiera darles becas de estudio y trasladar a los profesionales para formarlos en Europa. Sin duda, uno de los visionarios proyectos de Patiño hacia el futuro fue la creación en 1931 de la Fundación Universitaria Simón y Patiño. La fundación fue concebida bajo las directivas de Simón y Patiño por Georges Roumat, autor de los primeros estatutos y fundador de la primera normal boliviana en Sucre. La fundación fue dirigida por importantes figuras de la educación boliviana, entre las que destacan el intelectual y pedagogo Daniel Sánchez Bustamante, el escritor, jurista y rector de la Universidad Mayor de San Andrés Juan Francisco Bedregal, entre otros. En sus inicios, la fundación brindaba becas a estudiantes bolivianos, hacía donaciones de diversa índole a las universidades del país y contribuía a la publicación de obras de interés nacional. También organizaba concursos de investigación con el fin de encarar las problemáticas educativas y de salud que más aquejaban al país. Con el fin de mejorar la producción agropecuaria en Bolivia, Patiño fundó la hacienda Pairumani, un ejemplo de desarrollo tecnológico en la época. A través de la hacienda, puso al alcance de los productores razas importadas de ganado. Esta es una granja que la familia construyó no como piensa alguien para abastecer las minas. No se podía llevar leche a las minas. La leche era para la ciudad de Cochabamba, ¿no? Entonces no había una buena producción lechera. Hizo entonces la primera planta de procesamiento de la leche, embotellaban la leche, pasteurizaban la leche, tenían una fábrica de hielo, entonces no habían cámaras frías en esa época, entonces, pero en esa época estaba muy a la vanguardia, no un poco, sino muy a la vanguardia con relación a todo el resto de las explotaciones agrícolas bolivianas. Trajo especialistas en diferentes campos de diferentes países. Como no había corriente eléctrica, ni siquiera en la ciudad, entonces aquí en la ciudad de Cochabamba decidieron crear la compañía de luz y fuerza eléctrica. Patiño compró más del 50% de las acciones para que Cochabamba tenga luz eléctrica.